Genética. Es la ciencia de la transmisión de los caracteres hereditarios y su variación. Es la rama de la biología que estudia los genes. Y Mendel es considerado el padre de la genética. El gen es la unidad molecular de la herencia genética, pues almacena la información genética y permite transmitirla a la descendencia. Los genes se encuentran en los cromosomas, y el genoma es el conjunto de genes contenidos en los cromosomas, lo que puede interpretarse como la totalidad del material genético que posee un organismo o una especie en particular. Introducción a la terminología. Fenotipo. Son las características observables, producto de la expresión del genotipo, y el genotipo es la información genética definida por las secuencias de ácido nucleico, que comprenden porciones que se expresan en forma de ARN, proteínas y regiones regulatorias. Cepa, tipo, variante y mutante. Se emplean para denominar virus que difieren de alguna manera heredable de un virus parental o wild type. Wild type es un virus generalmente cultivado en el laboratorio, del cual se obtuvieron mutantes que se comparan con el WT como referencia. Cepa designa distintos WT del mismo virus. Tipo es un sinónimo de serotipo y variante indica que un virus es fenotípicamente diferente del WT. Bases moleculares de los cambios en los genomas. El virus puede reproducirse mediante células vivas y genera nuevas copias, es decir, se reproducen para formar nuevas generaciones y forma partículas virales. La variación de genomas ocurre por dos procesos, mutación y recombinación. Las mutaciones son cambios en la secuencia nucleótida, que comprenden cambios de un nucleótido por otro, por ejemplo en las transiciones, una purina por otra purina o una pirimidina por otra, en las transversiones una pirimidina por una purina y viceversa. Inserciones de uno o más nucleótidos y deleciones, eliminación de uno o más nucleótidos de la secuencia original. Mutaciones espontáneas. Las mutaciones espontáneas se acumulan en los genomas de los virus, produciendo alteraciones en el fenotipo, sujeto a la expresión de selección durante la evolución de ese virus. Las mutaciones espontáneas se deben a errores producidos durante la replicación. Mutación del ADN. La frecuencia de mutación en virus con genomas de ADN es muy bajo. Esto se debe a lo que los DNA polimerasas poseen una actividad enzimática que les permite corregir errores de replicación. La mutación del ARN. Los virus con genoma de ARN se deben agregar los retrovirus, que expanden aún más el esquema básico central de la biología molecular. Entre los tipos de mutaciones vamos a tener las letales, que van a hacer un cambio en la secuencia nucleotídica y una anulación en las funciones esenciales. Los letales condicionales pueden prolongarse en condiciones permisivas. Los sensibles a la temperatura van a inactivarse a temperaturas no permisivas. Los sensibles al frío van a condicionar la permisibilidad de la temperatura alta. Vamos a tener los rangos del huésped, que son capaces de crecer en un solo tipo de célula. Los resistentes a las drogas interaccionan entre la droga y la molécula viral. Las de lesión son el resultado de la eliminación de algunas residuales esenciales o no esenciales. El escape neutralizante se produce en algunas proteínas externas del brión que son capaces de eludir la neutralización. En la interacción genética entre los virus vamos a tener la recombinación, que es el intercambio de segmentos de los ácidos nucleicos entre virus diferentes, pero que pueden estar relacionados de una manera que la progenie pueda tener una codificación de genes nueva. La recombinación intramolecular va a ser el cambio de información genética en una célula entre dos o más virus con un genoma simple. En ellos vamos a tener el adenovirus, el poxvirus, el presvirus. La recombinación homóloga se da entre dos mutaciones que infectan a una célula. También se puede producir entre virus de distintos tipos dentro del mismo grupo, como el adenovirus del tipo 2 y 5. En este se van a dar entre virus del ARN que van a ocurrir en el borde de corte y reunión, y el ARN se va a producir en la selección de copias. Todos estos eventos moleculares que conducen a la recombinación ocurren de manera simultánea a la replicación del genoma. Entre el ADN vamos a tener que los virus parenterales de la célula progenie, esta va a tener muchos genes originales que van a ser coinfectados, y estos van a producir de una recombinación mayormente en el tipo B y C y menos en el B y en el E. En el ARN tenemos que van a tener una coinfección del ARN de polimerasa que copia uno u otro gen, producir uno u otro genoma, produciendo a veces un salto del molde inicial para que seguir codificando a otras moléculas, produciendo esto que algunos genomas recombinados por el mecanismo de copy choice no generen productos de recombinación. Reasociación de segmentos genómicos. En los genomas no segmentados, la frecuencia de recombinación depende de la distancia de los marcadores genéticos sobre el cromosoma. Por ejemplo, mutaciones de dos genes distintos, A y B, máximo teórico es 50%. Los virus con genoma segmentado, dado un par de marcadores, la frecuencia de recombinación es muy alta, hasta 50% en segmentos distintos, muy baja en marcadores sobre el mismo segmento. La progenie puede contener las combinaciones alternativas de segmentos por simple empaquetamiento o reasociación de segmentos de uno u otro virus. Conduce a variaciones bastante bruscas en los complementos genéticos de la progenie cuando se la compara con los virus parentales. Coinfección de una célula por dos cepas distintas del virus, progenie, combinaciones de dos segmentos de RNA genómico L y S de las dos cepas. Complementación se refiere a la interacción de
productos génicos virales en la célula infectada con dos virus, uno o ambos de los cuales puede ser defectuoso. Tiene como consecuencia la replicación de una o ambas partículas virales bajo condiciones en las cuales no ocurriría replicación en forma ordinaria. En base de la complementación, un virus proporciona un producto génico en el cual el segundo es defectuoso, permitiendo la proliferación del segundo virus. Los genotipos de los dos virus permanecen sin cambio. Complementación, dos mutaciones en cistones distintos, y sin complementación, dos mutaciones en el mismo cistrón. Oncogénesis cáncer engloba un conjunto de enfermedades que tienen en común un crecimiento celular desordenado, conocido como tumor, y una colonización tisular, metástasis, todo ello determinado por la acumulación de mutaciones en el genoma y por la alteración de las marcas epigenéticas. Etapas y características: formación del tumor primario benigno, progresión in situ, invasión y aparición de metástasis o tumor maligno. Tumor primario benigno. Primero se produce la mutación, luego se da lugar a la célula progenitora de cáncer, se produce el clon neoplásico y termina como una acumulación de nuevas mutaciones. Se dice que son necesarias cerca de 6 mutaciones para que una célula normal se convierta en cancerosa. Hablamos de cáncer in situ cuando las células del tumor no han escapado del tejido. Esto viene a ser un tumor benigno, corrigiéndose con una extirpación quirúrgica. Este pasa a ser un tumor maligno cuando invade a vasos sanguíneos, músculos o nervios. En esta clase de tumor se da la invasividad, donde las células destruyen matriz extracelular, pierden su adhesión y se desprende viajando a otros tejidos con ayuda de enzimas proteolíticas, como se puede ver en la imagen de acá. En la célula normal existen integrinas que ayudan a su adherencia hacia células vecinas y a su matriz. En lo contrario pasa con la célula cancerosa, donde se desprende e invade otros tejidos. También se puede dar una angiogénesis, quiere decir la formación de nuevas arterias, venas y capilares, proporcionando su oxígeno y nutrientes para su proliferación y migración. En cuanto con la metástasis, esta es la diseminación de células dañadas hacia diversas partes del cuerpo, multiplicándose y diferenciándose en ellos. Una causa de cáncer también puede ser la mutación de proto-oncogenes, sabiendo que los oncogenes es un gen normal mutado que causa cáncer como consecuencia de una ganancia de función. En cuanto a lo que son los protooncogenes, este viene a ser un gen normal que expresa una proteína, la cual para funcionar debe ser estimulada. Su función es el control positivo de la proliferación y el control negativo de la apoptosis. Estos vienen a ser susceptibles para formar mutaciones, convirtiéndose en oncogenes. Tiene diferentes tipos, como son los factores estimuladores del crecimiento celular u hormonas, entre otros. En cuanto a lo que son los oncogenes supresores, sabemos que tenemos oncogenes propios y oncogenes supresores. Estos vienen a actuar contra el oncogen, desactivando su proliferación. Entonces, su supresor vienen a ser supresores de tumores llamados antioncogenes. Al existir una mutación, este daña al gen oncosupresor y se denomina oncoproteína no oncosupresora. Aquí, al haber un estímulo, la proteína actúa, y si no existe el estímulo, de igual manera actúa, porque tiene un mayor daño por mutaciones, entonces habrá una mayor actividad celular. Las alteraciones causadas por el cáncer tenemos de dos tipos: los efectos locales, que son muy variados, como la obstrucción de los vasos sanguíneos, la compresión de tejidos, etc. También tenemos los efectos generalizados, que son fundamentalmente ocasionados por la variación de las secreciones de moléculas reguladoras. En las caspasas, estas no solamente van a actuar degradando proteínas de sustrato, sino también van a ser activadoras de otras caspasas. Los marcadores tumorales van a ser cualquier sustancia que va a estar relacionada con la existencia o ausencia de un tumor en un líquido biológico, es decir, lo que es el plasma y el suero. Tenemos dos, que son los marcadores tumorales de secreción o marcadores clásicos, y las citocinas o mediadores solubles del origen celular. En los marcadores clásicos, estos pueden clasificar en función a los factores que determinan su concentración en el líquido biológico, principalmente en la sangre, como tenemos el antígeno asociado al carcinoma de las células escamosas, que tienen el cáncer de útero. El sarcoma de Kapoor. El sarcoma de Kapoor va a ser un tumor vascular muy inflamatorio y angiogénico, el cual va a expresar altos niveles de factor de crecimiento endotelial vascular. Sus lesiones van a estar dispuestas como parches o placas en los estadios tempranos y también como lesiones nodulares. La ruptura definitiva de la transmisión continua ha sido considerada de las formas horizontal, sexual y vertical sanguínea durante el nacimiento, saliva de contacto de persona a persona y a través de los órganos transportables. Tenemos diferentes tipos de sarcoma de Kapoor, como es el clásico, el endémico, el asociado al VIH y el asociado a la inmunodepresión, que están asociados diferente a la edad, el grupo de riesgo, la locación y modificaciones cutáneas. Este estadiaje va a estar dado por el estadio 0 y el estadio 1, que sus parámetros van a ser el tumor, el sistema inmune y las enfermedades sistémicas. La génesis del cáncer, tenemos que este virus va a estar relacionado con otros hipervirus, como es el virus del Epstein-Barr, y potencialmente se le considera una causa de hipertensión pulmonar primaria.